Aleluya. 28, 40, 28 de Isaías. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los cielos y la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerzas al cansado, multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aleluya. Gloria a Dios, qué lindo Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te Mi alma te bendecimos. adora, Jesús. Grandes Mi promesas. alma te bendice, Señor. Aleluya. Él multiplica las fuerzas Santo. del que no tiene ninguna. ¿Cómo es eso? Porque 0 más 0 es 0. Pero Él multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Vive, aleluya. Gloria a Dios. Lo que el Señor quiere decirnos es que Él puede trabajar en nuestras vidas cuando nuestras fuerzas se hayan, que no podamos resistir, que no podamos hacer nada. Cuando usted quiere hacer algo para el Señor y confía mucho en sus fuerzas, en sus conocimientos, en sus habilidades, en ese deseo de superarse, en esa lucha por alcanzar, el Señor espera que tú pierdas todo eso para Él multiplicar las fuerzas que Él da. Porque esa actitud, hermano Josué, nos lleva a desconfiar de Dios. Cuando confiamos en nuestra propia fuerza, en nuestras propias habilidades, como que no le damos a Dios la importancia que Él quiere darnos. Entonces, cuando quiere usarte a ti o a mí, Él espera que tú no puedas más. Él dice, ok, ahora yo te voy a multiplicar las fuerzas. Ahora yo te voy a hacer grande. Para la gloria. Pues entonces sabemos que es para la gloria. No podemos decir, no, porque no, es para la gloria de Él. Gloria a Dios. Yo no sé si ustedes se acuerdan de la historia de Abraham. ¿Qué podemos hablar en la iglesia sin mencionar a Abraham, verdad? Abraham hay que mencionarlo. Y Abraham tenía una promesa de parte de Dios. La promesa de Abraham era que iba a ser una simiente numerosa. ¿Se acuerdan de eso? Vas a tener una simiente numerosa, vas a ser padre de nación. Te voy a cambiar el nombre. A ver. Un día llegó Abraham al centro demográfico, le dice, yo quiero cambiarme el nombre. ¿Qué nombre te vas a poner? Yo, Abraham, ese padre de multitudes. ¿Cuántos hijos tú tienes? Ninguno. Pero el Señor me dijo que yo iba a ser padre de multitudes. Y que mucho esperó. ¿Y sabes lo que estaba esperando Dios? Que se le acaban las fuerzas. Acaban las fuerzas. Porque Abraham tenía el pacto hecho para él y las promesas del simiente, pero estaba muy fuerte. Y se puso a resolver el problema porque esperó en el Señor. Y entonces utilizó sus fuerzas. Y le nació un muchacho que no era la voluntad del Señor. Tenía fuerzas todavía. El Señor dice, yo no puedo trabajar contigo. Tienes mucha fuerza, Abraham. Yo espero que te mueras. Porque cuando viene la noticia del ángel de Jehová, le dice Abraham a Sara va a tener un hijo. Y Sara estaba escuchando la conversación. Y Sara empezó a reírse. Porque Sara era estéril. Y no solamente que era estéril, era que tenía 90 años. Y cuando ella dice, esta vieja de 90 años, al lado. Y cuando mira el viejo, ay, bendito hermano. Los dos, entonces fue que se rió grandemente cuando vio a Abraham. Entonces sí es verdad que se rió. Dice, este no va para ningún lado, bendito Dios. Y Dios no podía usar a Abraham. Estaba muy fuerte todavía, pero cuando se murió, cuando ya no había esperanza, se encuentra yo creo que en Romanos capítulo 6 por ahí. Romanos capítulo 8, mira cómo estaba Abraham.
Él le da fuerza, le multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Cuatro de Romanos, versículo 18, dice así. 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes y delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o Sara estéril de la matriz, o la esterilidad de la matriz de Sara. Quiere decir que estaba en una situación que tenía que depender de Dios. Para Dios cumplir su propósito y su plan en Abraham, tenía que morir, tenía que quedar sin fuerzas. Yo le multiplico las fuerzas al que no tiene ninguna. Ahora, notemos un poquito más adelante acerca de este patriarca Abraham, porque después de eso, ¿se acuerdan que presentó el niño en un sacrificio a Isaac? Ya están pasando algunos creen que el muchacho tenía 15 o 20 o 30 años cuando después de cumplir el Señor la promesa de multiplicar la fuerza. Amén. Ahora después que pasa todo eso, Sara muere y el capítulo 25 de Génesis dice así: Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Samrán, a Josán, a Madián, después se volvió... Le multiplicó la fuerza. Le multiplicó la fuerza al que no tenía ninguna, que ya se creía que estaba muerto. Esto tiene un significado espiritual, ¿no? Porque la idea de tener fuerza y de ser ágil y hábil para todas nuestras decisiones nos alejan de Dios. En un aspecto nos hacen sentir nosotros suficientes, se llama autosuficiencia, la cual ofende a Dios, porque Dios quiere que sus hijos siempre dependan de Él. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Gloria a Dios. Por eso es que Pablo dice, yo podía reclamar y no peco al decir que hice, que tuve, que obtuve, que conocimientos grandes, no es pecado, que es verdad, pero no me conviene. No me conviene. Yo conozco un hombre, y todos sabemos que fue Pablo, que fue hasta al paraíso de Dios. Y oyó palabras allí que no se pueden decir. Yo no sé por qué hay mucha gente que ahora últimamente que están yendo al cielo y están oyendo cosas. Y cuando Pablo, que fue al cielo bíblicamente, lo que oyó no podía decírselo a nadie. Ahora todo el mundo viene diciendo que vio cosas en el cielo y que vio a Trump y vieron a un montón de gente. Y lo que usted ve, lo que el Señor le revela a usted en el cielo es para usted. A menos que no tenga un significado más amplio en su misericordia, en sus misterios. Gloria a Dios. Pero Dios no puede trabajar porque nuestras actitudes se ponen a Dios a un lado. Cuando el Señor le presenta el Evangelio a aquel hombre rico y los apóstoles dicen, Señor, pero son muchos los que se salvan, los ricos no se van a salvar. Dicen, no, es que los ricos, la riqueza no es pecado. Pues yo sé que aquí algunos hermanos... el problema es que dependen de sus riquezas, descansan mucho en sus riquezas. Y cuando tú descansas en algo que no es Dios, entonces ofendes a Dios porque estás menospreciando su oferta. No estás siendo... ¿Sabes que el primer paso para caer en pecado es la ingratitud? ¿Sabía eso? Si lo lee en capítulo 1 de Romanos, la ingratitud es el primer paso del pecado, de la desobediencia, de hundirse uno, es la ingratitud.
¿Cuántos estamos agradecidos de Dios y cuánto le damos gracias a Dios por su amor? Cuando comparamos en estos días la vida que están viviendo los hermanos en Texas, qué agradecidos debiéramos de estar. Todavía están bajo una amenaza de muerte, destrucción, sin esperanza. Trillones de dólares. Antes se hablaba de millones, después de billones, ahora son trillones. Deudas y muertes y toda clase. Entonces nosotros no somos agradecidos. Y por no ser agradecidos, entonces eso nos conduce a un paso hacia la desobediencia. Primero es el no ser agradecido. Cuando usted se levanta, hermano, de la cama. Ay, hermano, pero usted no sabe con cuántos dolores yo me levanto. Y cuando no tenías dolores, ¿cómo dabas gracias a Dios? ¿Cómo eras agradecido? ¿Cuánto dan gracias a Dios por esa esposa que Dios te dio? Gracias, Señor, por mi esposa. Aquí 2 o 3 matrimonios, esto es serio. Y vamos a servirle al Señor. Aquí en la casa somos otra cosa. Tenga mucho cuidado. Pues Dios no puede ser burlado. Esa mujer hay que tratarla con cariño, delicadeza, porque Dios te la dio. Y si tienes dudas, está contigo, pues quiere decir que Dios te la dio. Esa es evidencia que Dios te la dio. Si no, no estuviera contigo, buscando del Señor. ¿Está claro? Tengan cuidado con esto, los hermanos. Nuestro mayor problema de los cristianos, los pastores, los ministros, es en el hogar. Ahí donde falla. Yo tengo que hablar de una forma aquí delante de ustedes que mi esposa diga amén. Que no vaya yo a casa a Dios, pero lo que tú dijiste ayer. Eso es lo que hay que cuidar. Eso es lo que hay que cuidarnos. No es que somos perfectos, pero tenemos que tener cuidado de eso porque vamos para el cielo. Hermano, pero esta prueba Dios me la dio a mí. Te dio prueba aquí, porque en el cielo no te va a dar prueba. Esa prueba tienes que cargarla. Y que buscarla, acomodarte a la situación que Dios quiere, porque vas para el cielo. Dios quiere algo bonito en el cielo. Hermanos, a través de las historias, ustedes saben, podemos mencionar algunos hermanos, algunos casos donde Dios usó poderosamente a hombres que tuvieron que bajar a la nada para ser usados por Dios. Aquel hombre que se llama Sansón, fuerte, vigoroso, quizás no era ni fuerte porque lo ponen en la película, bueno, el poder no estaba en el cabello ni en los músculos, era que unción de arriba. No agradeció donde Dios lo tenía para usarlo poderosamente. Y tuvo que conducirlo a ser esclavo y payaso de la gente, ciego, sin ojos, le sacaron los ojos para divertir a aquellos filisteos idólatras. Y allí fue que Dios lo usó poderosamente, porque cuando murió, mató más en su muerte que mientras estaba vivo. Él le multiplica las fuerzas al que no tiene. Te sientes sin fuerza en esta mañana. Es que Dios está tratando contigo. Si trataste esto y esto y esto y no te funcionó, es que Dios está tratando contigo. Pedro era un hombre bien impetuoso, bien arrancado, aleluya. Y Dios amaba, Jesús amaba a Pedro y lo llevaba con cuidado porque Jesús tenía un plan con Pedro, pero no podía usar a Pedro. Pedro, tú no te puede usar, estás muy bravo, estás muy agresivo, tú te crees que tú eres no, es que yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Eso es lo que hay, no hay más nada. Yo no echo para atrás, yo no tengo reversa. Pedro, yo puedo usarte a ti, pero no, tienes que esperar que caerte, tienes que caer. Vive Dios. No permitir a Satanás que te pruebe para que tú sepas que las cosas del Señor no son como las que tú crees.
allá lo vemos llorando su pecado, negó a Jesús, el mejor amigo de él, lo negó 3 veces, con maldición lo negó, no conozco a ese hombre. Entonces cuando Jesús lo encuentra otra vez, es que le dice Pablo, cuando tú eras niño, tú hacías lo que te daba la gana, yo quiero hacer algo contigo, tengo que esperar que estés viejo. Y cuando estés viejo, entonces extenderás tus manos, yo te voy a coger preso y te vas a hacer cosas grandes. Tienes que bajarte de ahí. Esa actitud en nosotros nos produce un sentir de superioridad, de religiosidad, de justificación propia. Y eso es un insulto para Dios. El Señor tenía problemas con aquellos religiosos que habían sido enseñados por una tradición y un sistema religioso muy estricto y muy fieles a su sistema. Aleluya, pero Jesús cuando vino con su mensaje no pudo entrar porque se sentía muy grande, muy sabio, príncipe de la ciudad, príncipe del templo, sacerdotes del templo, títulos, reconocimientos, donde quiera que iban amaban los aplausos y amaban las salutaciones en las plazas. En la sinagoga querían los primeros asientos, bien llenos de ese engaño del demonio, que el hombre cae que el hombre sube antes de caer. Y Jesús le dice al Señor, Señor, yo te doy gracias porque tú ocultaste estos secretos divinos de estos cabezones grandes y se has revelado a los niños. Gracias, Padre. Así es que tú trabajas. Cuando somos niños podemos recibir cosas grandes de Dios. Bendito Jesús. Qué lindo Dios. Gracias al Padre. Santificado sea tu nombre. Toca de ti, pero no lo puso así. Se me salió la cita. Sea como sea. En una ocasión le dice Dios a Isaías, da voces, Isaías. ¿Y qué tengo que decir? Di que toda carne es hierba y la gloria del hombre como la flor de la hierba. ¿Se acuerdan de eso? Su gloria como la flor del campo se seca, se marchita y el viento se la lleva. Gloria a Dios. Y eso se encuentra en diferentes partes de la Escritura, que el hombre es como la flor del campo, que hoy está lo más lindo y mañana está. Y eso se nos olvida a nosotros con gran facilidad, porque el Señor nos ve de esa forma, nos ve débiles. Él nos ve a nosotros que creemos que somos algo, y Él dice, si hoy está, por precioso que te veas, la hierba se seca y se cae. El hombre es así. Sáquese en eso de la mente, de ser súper cristiano, súper religioso, porque no lleva a ningún sitio. Dios escondió estas cosas de los sabios, de los grandes, para revelárselas a los más pequeños. Pablo dice que conforme a lo que leímos anterior en 2 Corintios 12, 2 Corintios 12, ¿verdad? que él se revela, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Él quiere que reconozcamos eso, amén.
Él quiere que sepamos nuestras limitaciones y que sepamos que por más que querramos hacer, solamente Él es el que nos da la habilidad. Estamos en otras palabras aquí por su misericordia, porque de lo contrario no estuviéramos ninguno aquí. ¿Y por qué somos tan distraídos en buscar su presencia? Bendito Dios. Pero Él presenta a la humanidad de esta manera, 107 de Salmos 25. Sí, Salmo 107, versículo 25. Porque habló e hizo levantar un viento. Vamos a empezar 23. 107, Salmo 107, 23. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas, suben a los cielos y descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, también tiemblan y titubean como ebrio, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Esa es la vida del hombre. Hace planes, Él es bueno y para siempre su misericordia. Gracias, hermana. Una multa de $25. Aleluya. Hay una iglesia en Florida que cada vez que suena un teléfono le dan una multa a la persona de $35. Amén. Aquí podemos sacar tremenda ofrenda pro templo. Eso pasa a menudo. Eso se le olvida a uno, hermano. No me sacó del hilo. Todavía estoy en el hilo. Amén. Estos hombres, gloria a Dios, es un cuadro de la humanidad que hace planes, dicen, hacen negocios, y es como si estuvieran en el mar, en una nave. Yo no sé si algunos hermanos han pasado la experiencia de estar en una barca, no un crucero de esos grandes. Yo sé que casi todos aquí fueron allá, pero esas barcas que se usaban antes, que eran bien débiles, hechas de madera, y se levantaban, dice que subían hasta las nubes y bajaban hasta los abismos, en esa clase de tormenta en el mar. Así es que el hombre cuando está en esa condición, entonces claman a Dios y Dios los liberta. ¿Entendieron la causa? Ellos han visto las obras de Jehová, en sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas, suben a los cielos y descienden a los abismos. Es una forma de expresar que nosotros no tenemos ni una idea, porque la hija mía menor pasó una experiencia semejante en un barco pesquero aquí en Florida. Ella decía que ella veía el agua cerca de la barca como una pared, una cosa terrible, y entonces bajar allá abajo puede subir. Pero ¿qué pasa? Que entonces tiemblan y titubean como ebrio y toda su ciencia es inútil. Eso es lo que el Señor quiere llevarnos. Que tú conoces al Señor y estás haciendo tantas cosas por agradar al Señor. Amén. Y creemos que nos conducen a una vida de santidad. No están malas las obras. No está mal. Todo lo que hacemos para el Señor no es malo, es bueno. Lo que Dios no quiere es que confiemos en eso que estamos haciendo y desatendamos la vida que Él nos mandó a vivir. Ese es el fin del discurso, que no desatendamos, porque nos va a llevar allá arriba y donde vamos a sentir, muchos hermanos han pasado por esa experiencia. Amén. Ministros, hombres de Dios. Dios los ha bendecido, qué bueno, gloria a Dios. Pero después que están allá, entonces empieza el problema de confiar en uno mismo, confiar en nuestras propias habilidades. Las cosas del Señor se manifiestan en hombres
sencillos, en mujeres sencillas, si tú quieres ver la gloria de Dios. Vive Dios. Cantamos un corito que decía, él mira de lejos a los altivos. Es decir, que le da gracia a los humildes y mira de lejos a los altivos. Es decir, que entonces también hay un texto que dice que antes de la caída es la altivez de espíritu. Entonces, cuando desatendemos, aleluya, la misericordia de Dios, cuando pensamos que nosotros nos merecemos algo, entonces ahí es que el Señor, aleluya, no, se detiene y no puede bendecirnos. Nosotros mismos somos los que estamos obstaculizando lo que Dios quiere hacer. Cuando leímos a Isaías 40, donde dice, yo le doy fuerzas al que le multiplica fuerza que no tiene ninguna, y lo compara con los muchachos que se cansan y los jóvenes se fatigan, pero los que esperan en Jehová tienen grandes bendiciones a los que esperan en Jehová. Hay una bendición grande para aquellos que esperan en Jehová, que confían en el Señor. Bendito Dios. Qué lindo es el Señor. Y entonces ya nosotros debemos de saber, aleluya, que esta es la forma que Dios trabaja, que por ninguna razón dejemos de confiar en el Señor, en su misericordia, lo bueno que ha sido con nosotros, porque si no somos agradecidos, aleluya, si empezamos a utilizar nuestras propias habilidades, empezamos, el maligno, dice la Biblia, que el maligno se aprovecha de esas situaciones y ora, Pablo ora al Señor, Señor, quítame este aguijón. 3 veces ha orado y el Señor me dice, bástate mi gracia porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Si te quito esa prueba, Pablo, te me puedes perder. La situación por la cual estás pasando, aleluya, es la que nos ayuda. Por eso estamos aquí. Yo sé que algunos hermanos están sufriendo situaciones personales, pero están aquí diciendo al Señor, yo sigo esperando en ti, yo sigo confiando en ti, yo sé que tú tienes la solución a mis problemas. Gloria a Dios. Es verdad que Dios hizo muchas promesas en la palabra y muchas promesas para el pueblo de Dios, pero son promesas que a veces nosotros la desatendemos, no nos sometemos para recibirla. Tenemos que someternos a la palabra de Dios para recibir las bendiciones de Dios. Sabemos que Dios es bueno, sabemos que Dios es misericordioso, sabemos que Dios no quiere que ninguna alma se pierda, pero cuando tú estás en una situación que quiere la solución rápida, amén, y no la ves, pues el maligno se mete para decirte a Dios, pero mira las promesas que tú estás oyendo, que estás leyendo, que el Señor está poniendo, ¿y qué pasó contigo? Ahí que entra la duda. Cuando entra la duda, entonces nos desprendemos de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. El asunto de ser autosuficiente viene desde el huerto del Edén. Es una cosa que heredaron nuestros padres cuando Satanás le mete en la mente que si tú comes del fruto que se te prohibió, tú vas a ser como dioses. Tú no tienes que depender de nadie, tú no tienes que darle información a nadie, van a ser como dioses. Entonces cuando nosotros como cristianos actuamos de esa forma, estamos atados a aquella situación donde Dios aborreció, Dios no aceptó. ¿Por qué? Porque estaba originada en el demonio. La situación de desobediencia, la situación de orgullo viene del maligno. No fue así que cayó de su trono de donde estaba en el tiempo antes de la creación de las cosas, en el principio. Él estaba en su posición como un personaje importante, pero se llenó de orgullo. Dice la palabra que había maldad en su corazón. Entonces, ese DNA que introdujo en los primeros padres es lo que Dios aborrece de nosotros.
Esa actitud de ser suficiente, de no necesitar de Dios. Aleluya, es la que el Señor aborrece en nosotros. Por eso es que quiere destruirnos, matarnos como muertos. Entonces multiplicar nuestra fuerza. Cuando lleguemos a esa condición, entonces Dios multiplica nuestra fuerza. Porque así es de la única forma que trabaja el Señor con nosotros. Gloria a Dios. Acuérdate que es la controversia que hay con Dios y su pueblo es que estamos en obediencia a una forma de vida que Dios no le agrada, porque fue la que nuestros padres heredaron en el huerto del Edén. Los hijos se parecen a los padres, ¿verdad? O a las madres. Bueno, si el padre tuyo es el demonio, ¿a quién tú te vas a parecer? Dios quiere que nos parezcamos a Él porque originalmente sus planes era que nos pareciéramos a Él. Hagamos el hombre a nuestra imagen. Entonces, ¿quién quiere trastornar esa imagen? El enemigo. Si el Señor nos deja en ese estado, entonces no estamos reflejando a Él. Estamos reflejando el otro, el de abajo. El de abajo. A los hermanos no les gusta que les hablen de ese personaje, Satanás y el diablo. Y ahí. Yo cuando conocí al Señor al principio tenía miedo a esa palabra del diablo. Y cuando yo leía la Biblia, yo iba con cuidado mirando hacia adelante a ver dónde estaba la palabra diablo y cambiaba la página para seguir leyendo el otro capítulo, una cosa seria, hermano. ¿Cuánto le tienen miedo? ¿Tú te crees que pasa? Y cuando aquel hermano nos predicaba allá en Carolina, Satanás te los va a llevar. Y yo, ay, Dios mío, ayúdanos. Porque todo era la solución del problema era Satanás, hermano. En el 1967 el año entero nos tuvo una angustia, hermano, porque el año 1967, el 6 era número de hombre y el 7 era número de Dios. Ahora sí es verdad que estamos en 1967, ahora sí, Dios mío, y vivíamos un año entero, vivimos en esa angustia, porque el 7 es de Dios, el 6 es del hombre. Después llegó el año 76, otra prueba más, porque ahora el 7 está adelante y el 6 es una prueba, porque ¿a quién usted quiere parecerse? Vive, aleluya. Si Dios lo que quiere es gente humilde, Él se asoció con los humildes y con los necesitados y con la gente despreciada y los grandes allá exigiendo, aleluya. Y esperaban un Mesías, ellos esperaban un Mesías, pero lo esperaban a la forma de ellos. Amén. Y viene un Mesías pobre, humilde, carpintero, hijo de José y de María, decían ellos que eran. Pero aún los hermanos de él no creían en él. Los religiosos decían que él tenía demonios. Y Satanás lo oprimía por todas partes porque lo despreciaban y lo acechaban y le tiraban preguntas para confundirlo. Hermano, esto no fue fácil. Este ministerio le costó a Cristo lágrimas, hermano. Pasaba las noches orando, pidiendo fuerza del cielo, pidiendo dirección del cielo, porque él no quería hacer nada de sí mismo. Él no quería hacer nada de ninguna decisión, ninguna palabra, ningún mensaje quería que saliera de él, sino lo que sale de la boca de mi Padre. Eso es lo que yo le digo. Amén. Y yo no sé si hemos aprendido algo de esas cosas, porque nosotros siempre hacemos las cosas sin depender de la misericordia. Jesús siempre dependía de su misericordia, de la misericordia del Padre, de la guianza del Padre, porque él sabía que era la única forma que podía vencer el sistema que Satanás había establecido. Cuando el Señor entra al lugar de la tentación, ustedes saben que él fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado 40 días. Después de 40 días tuvo hambre. Entonces Satanás le dice, simplemente haz esto. Prueba de que tú eres suficiente.
Y lo que te voy a pedir es fácil para ti, porque si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan y está todo arreglado, ¿viste? Y Jesús podía hacerlo porque no era pecado hacer panes de piedra. Pero la idea de depender de Él mismo, la idea lo que quería introducirle a Él, la idea de depender de Él mismo, de confiar en su propia unción, porque había recibido unción del cielo, eso era donde Jesús tenía que velar y cuidarse para que no desobedecer al Señor su Padre. Él quería estar completamente seguro, aleluya, que su vida y su muerte eran suficientes para que tú y yo fuésemos salvos. Si esto no es así como está escrito, hermano, no hubiese salvación para ti y para mí. Él hizo un plan perfecto, aleluya, y cumplió con todas las exigencias. Amén. Y usted dice, hermano, pero él era el Hijo de Dios. Es cierto, pero él actuó como hombre todo el tiempo. Amén. Y cuando había una necesidad donde tenía que actuar como Dios o el poderoso, él lo hacía. Pero tuvo 30 años, amén, sometido a su madre en todo. Fue sometido a sus padres en todo. Amén. Cuando llegó a la edad de 30 años que tuvo que someterse a la voluntad del Padre, entonces le dice a María, María, hasta aquí tú llegaste, ahora yo tengo que obedecer al Padre. ¿Se acuerdan de eso? Ahora mi asunto es con el Padre. Ahora yo no puedo desprenderme de Él en ningún momento. Yo tengo que saber cuál es su voluntad, cuál es la guianza de Él. Yo quiero saber cada movimiento, aleluya. Y cuando y sabiendo Él, aleluya, que tiene que morir por los pecadores, llega el momento decisivo. A ver, si vas a hacer tu voluntad o la del Padre, dice, no, yo quiero hacer la de mi Padre siempre. Yo quiero hacer mi voluntad, la voluntad de mi Padre siempre. Y yo no voy a soltar esta oración hasta que el Señor no me revele cuál es su santa voluntad. No era que él tenía miedo a la cruz, ¿sabía eso? Él sufrió la muerte dolorosa, una muerte vergonzosa y humillante en la cruz, pero eso no es lo que te da miedo. Porque usted sabe que más adelante Esteban murió como de 30 años a pedrada y él estaba cantando y diciendo, Señor, perdona a los que no saben lo que hacen. La historia de la iglesia dice que los hombres de los primeros apóstoles fueron todos muertos. Ninguno de ellos estaba quejándose ni gritando de miedo. Jesús no tenía miedo a la muerte. Jesús lo que le estaban huyendo era estar separado del Padre por 3 horas. En el momento que hubo oscuridad en la tierra por 3 horas, de las 12 del día hasta las 3 de la tarde, oscuridad. Es el momento donde Jesús te estaba pidiendo al Señor, si es que no tenga yo que pasar por él. Cuando el Señor dice, no, tienes que pasar. Entonces dice, porque sea tu voluntad. Y cuando está ya en la angustia, aleluya, pasando por el momento ese que se llama el infierno, las tinieblas, la oscuridad y toda la maldad del infierno, ahí donde le exclama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ningún momento en la historia él le había dicho a su padre, Dios mío. Ahí le dice, Dios mío. Siempre se dirigía a él al Padre, mi Padre. Dios mío, porque era la angustia. Cuando sale de allí, aleluya, cuando termina ese programa de algunas horas, gloria a Dios, que fue sepultado, y al tercer día resucitó de entre los muertos, entonces él tenía que presentar su sangre delante del Padre. Aleluya. Acuérdate que esto no es físico como tú. Lo que tenemos nosotros problemas en las cosas del Señor es que estamos, creemos que las cosas físicas no, son diferentes a las espirituales, ¿está claro? Él no va con una taza de sangre así. Todo esto es espiritual. Cuando tú estás en la iglesia y oyendo palabras de Dios y buscando la presencia de Dios, eso todo es espiritual. El Señor está interesado en lo espiritual de tu vida para salvar tu alma. Hermano, yo estoy enfermo, sí, pero ¿cuántas enfermedades hay? Hay enfermedades físicas y hay enfermedades espirituales.
En enfermedades físicas tenemos promesas que Dios sana, pero no va a sanar todas tus enfermedades. ¿Por qué? Porque de alguna te va a morir, te tienes que morir, está claro. Pues no dejes que el demonio te engañe diciéndote, Dios no te oye. Pues lo que está tratando de meter duda en tu vida, de que no te oye, porque Él dice en su palabra que te va a sanar. Él te va a sanar de todas las enfermedades espirituales, que son iguales que las materiales. Lo único que las materiales tú las sientes, las espirituales no. ¿Para qué quieres salud física si estás muriéndote espiritualmente? Todo el mundo quiere salud física, pero ¿qué pasa con tu alma? Él tiene poder, no estoy enseñando que Dios no sana. Dios tiene poder para sanar lo que Él quiere hacer con tu vida. Pero arregla tu vida con el Señor. Agárrate de la misericordia de Dios. Agárrate del manto. No lo sueltes por nada ni por nadie. Estamos en día de agarrarnos más, de abrazar sus pies, y no soltarnos por nada ni por nadie, porque los días que Jesús dijo que eran peligrosos ya están aquí. Ya llegaron los días finales. ¿Y ahora qué vas a hacer? Vas a perder tu tiempo, vas a menospreciar las pruebas que pasaste y las vas a echarle un zafacón. Cada prueba que pasaste en la voluntad del Señor tiene un valor eterno para tu vida. Por eso las pasaste, porque Él tenía un plan contigo, con tu vida. Dice que las pruebas producen en nosotros paciencia, producen cosas preciosas en nuestras vidas. Pero es ahora que al lado acá de la eternidad, cuando entremos en la eternidad, nos vamos a gozar en las bodas del Cordero. Nos vamos a gozar. Entonces allí puedes cantar si quieres. Gloria a Dios. Porque aquí hay hermanos que no cantan. Yo los veo con el ojo así, yo les tiro el ojo y está callado, ¿por qué será que no canta? Pero el Señor está esperando, aleluya, llevarnos a ese lugar. Tienes que aprender a hacer una evaluación en lo espiritual de tu vida y en lo físico. Tienes que hacer una evaluación, tienes que saber cómo estás parado. Quizás tengas tus pies firmes en lo físico y en la vida espiritual estés cojeando. Es posible que estés caminando derecho en lo físico y en la vida espiritual estés cojeando. Por eso que el salmista dice, endereza nuestros pasos. Endereza mis pasos, Salmo 40. Endereza mis pasos. Un cántico nuevo en mis labios para adorarte en la hermosura de tu santidad. Queremos seguir hacia adelante con la ayuda del Señor. No sueltes al Señor. Es hora de buscar su presencia. Esto no va en título, no va en que sabes mucho, sabes poco. No, eso no cuenta. Lo que cuenta es un corazón humilde delante de Dios. Que se refleje en tu hogar, que se refleje en aquellos que tú conoces. Que puedan decir, esta persona ama a Cristo. Porque Dios está tratando con cada uno de nosotros. Ya se está acercando el momento de final. Esperamos el sonido de una trompeta. Qué lindo. Estarán dos en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. ¿Quién se queda allá? Nos vamos los dos. Nos vamos los dos. Estarán dos moliendo en el molino. Uno será tomado y otro dejado. Depende no del trabajo que estés haciendo, ni los años que estés haciendo, sino depende de la fidelidad. De la fidelidad. Amén. Si en lo poco fuiste fiel. Si en lo poco fuiste fiel. Aquellas 10 vírgenes que esperaban al Señor, las 10 se quedaron dormidas. Pero habían 5 que estaban preparadas. Estaban esperando al Señor las 10. Jesús dijo que este evangelio va a ser de esa misma manera. Hay 10 muchachas que visten igual y cantan igual y caminan igual, pero hay 5 que están preparadas. No eran que estaban velando 5 y 5 durmiendo, no.
Si usted lee el capítulo 25 de Mateo y el versículo 5, dice que cabecearon y se durmieron, pero que habían 5 preparadas. En esta mañana tú te puedes preparar si quieres. Porque yo no te puedo garantizar ni un día más. No podemos garantizar a nadie, sino que estamos en los días finales y en los minutos finales de este mensaje también. Queremos orar al Señor y darle gracias. Ayúdenme a orar. Padre Santo y bueno, postramos nuestros corazones a los pies de la cruz en humilde adoración para reconocerte a ti sobre todas las cosas y darte gloria y honra y alabanza, Señor. Estamos necesitados de ti. Tu palabra, Señor, nos ha hablado. Aleluya, que tú quieres una decisión final de nosotros para tú empezar a hacer lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Nos consideramos, Señor, sin ninguna fuerza porque no queremos hacer nada hasta que tú empieces a obrar en nuestras vidas. Con los ejemplos bíblicos, Señor, que tú nos das continuamente. Aleluya, tú te glorificas en aquellos que son humildes, aquellos que son mansos, aquellos hallarán descanso para sus almas. Gracias por tu palabra, por tu iglesia que te ama, en el nombre de Jesús.